Muy bien, estamos de regreso. Vamos a hablar, como lo habíamos anunciado, del fentanilo, una droga muy peligrosa por lo adictiva que es. Es mucho más poderosa que la morfina, 100 veces más poderosa que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. 2 miligramos. ¿Qué es 2 miligramos? La 10ª parte de un gramo de arroz, para que se haga una idea. Con 2 miligramos se puede causar la muerte de una persona. Así de potente y peligrosa es esta droga que ya se vende aquí en el Perú. Hemos invitado esta noche al doctor Omar Neira, médico especialista en salud pública, para hablar sobre este tema. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tatiana, gracias. Buenas noches, es un placer de conversar contigo. No, gracias a usted. ¿Qué es el fentanilo? ¿Dónde se puede encontrar? El fentanilo es un analgésico potente derivado de los opiáceos, es un analgésico sintético que se desarrolló hace unas décadas para poder controlar el dolor. Y así funcionaba por mucho tiempo, un manejo hospitalario para aquellos casos donde otras sustancias como la morfina no funcionan, ¿no? Entonces esto es útil en ese sentido, pero a raíz de algún problema de manejo inadecuado de esta sustancia en muchos países, hoy especialmente en Estados Unidos, se ha convertido en una epidemia de salud pública porque genera adicción, tú lo has dicho. Muy adicto. Es extremadamente adictivo, pero es adictivo con consecuencias severas para quien lo consume. ¿Cómo cuáles? A ver, te va a generar pérdida de conciencia, te va a generar unas situaciones diversas que el ser humano pierde toda noción de dónde existe, cómo está, y es lo que vemos hoy en ciertas zonas de Estados Unidos. Sí, estamos viendo justo algunas imágenes de estas personas que están como erguidas, dobladas. Algunas están en el suelo porque pierden totalmente el conocimiento. La conciencia y el estatus de ser humano, porque como actúa a nivel central, pues todas estas capacidades que solemos tener los seres humanos están tenidas a menos, y eso que se ve a diario, tú ves en esa imagen que las personas pierden todo tipo de control sobre sí, ocurre como efectos secundarios de esta droga, ¿no? Y entiendo que hay en distintas presentaciones, en pastilla, en polvo. Hoy, en principio era básicamente a nivel de, digamos, de tratamiento endovenoso, en ampollas, porque era el manejo, pero ahí es hospitalario. Pero hoy en día tienes múltiples presentaciones, se liberó, se liberó en el contexto de que tienes, sin administración de un especialista, tú a través de una pastilla o un polvo podrías consumir. Tú mismo, claro. Pero esto no es una droga como un ketorolaco, como un analgésico estándar, porque no está indicado en estos casos. Es una droga que debe estar indicada estrictamente en el manejo severo del dolor por médicos especializados. No cualquier médico puede recetar fentanilo, además. No cualquier médico. No. ¿Quiénes pueden recetar fentanilo? A ver, ¿En qué los casos? médicos que se encargan del manejo del dolor, relacionado a muchos casos de cáncer terminal, donde el dolor es muy complejo de manejar, o algunas enfermedades neuropáticas. Y entonces, en ese contexto, hay médicos especialistas que están facultados para el uso de tal. Hay un grupo de medicamentos muy restringidos. Y lastimosamente pues se libera, y hemos visto las noticias hoy en día en Lima que tú puedes conseguir fentanilo sin receta, ¿no? Ese es el problema, y es lo que hemos podido también comprobar, ¿no? Que pese a que la legislación aquí en Perú dice que uno necesita una receta médica, tiene que llevarla, y de esa manera justificando que tiene una enfermedad que amerita que uno tiene que suministrarse ese medicamento, puede comprarla sin mayor problema en las farmacias de Lima. O sea, no hay fiscalización, no hay control. Lastimosamente hay dos temas ahí, ¿no? La sociedad acude a las farmacias, no solo por estos medicamentos altamente restrictivos, sino los antibióticos. Nos automedicamos. Que tampoco, así es. Y como sociedad tenemos que analizar y entender que no podemos estar automedicándonos con este tipo de medicamentos. O sea, antibióticos, que tenemos problemas severos. Hay ya hoy microorganismos, hay una bacteria resistente a todos los antibióticos. Pero es que te las venden, ¿no? Y lo otro está en que las farmacias y la autoridad no hacen un trabajo para que esto siga siendo de control con recetas, pero lastimosamente esto es, y tenemos casos como fentanilo, sí
tú lo decías hace un momento cuando hablábamos, con una sociedad con tanta informalidad, donde los medicamentos son parte de esa informalidad, y tengas fentanilo en El Hueco, por ejemplo, en el centro de Lima, esto conseguir. puede ser terrible, porque quien prueba fentanilo entiende que tiene en un principio algún beneficio para el dolor, pero luego no sale de esto, ¿no? Eso es lo peligroso, porque es muy adictiva. Ahora, ¿es accesible el costo? Sí, claro. Finalmente sí es un producto accesible en materia de costo, porque esto se ha desarrollado tanto que al tener múltiples alternativas, en términos generales no es tan costoso como otro tipo de productos, ¿no? Y está incluida en la lista de medicamentos genéricos. Lastimosamente sí, esa es parte de la discusión de los genéricos, en los cuales algunos hemos criticado. Una lista de más de 300 genéricos. De 400 y tantos. Si bien es cierto, existen genéricos del fentanilo, pero es una sustancia altamente indicada con restricciones, entonces no puede estar al expendio y uso de toda la población, porque además no la necesita. Para mí es de un manejo con indicación muy precisa, hospitalaria, de acuerdo. Pero hoy inclusive en esta ley está, y lastimosamente necesitamos revisar la política de medicamentos en nuestro país, que la autoridad haga su trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Gracias, doctor Meira, por habernos acompañado. Y es que lamentablemente vivimos en un país altamente informal y estas son en parte las consecuencias. Nos vamos a una pausa.